No sé si se fijaron en la publicidad del evento. Era David peleando con Goliat. Porque, mira, problemas siempre va a haber. Jesús dijo, imposible es que no haya problemas. Y en otra parte dice, necesario es que haya. Entonces siempre vamos a tener luchas. Por eso Dios ha prometido darnos la victoria sobre cualquier situación que se nos presente. Para que haya una victoria necesita haber una lucha. O sea, yo conocí a alguien que siempre saludaba así, la victoria, brother. ¿Y la victoria sobre qué, verdad? Me gustaba preguntar, ¿y la victoria sobre qué? Entonces, siempre va a haber luchas. Pero hay algo en lo que cada uno de nosotros en especial batallamos más. Ese es como nuestro gigante, el que no hemos podido vencer, o no nos hemos dejado vencer de él muchas veces, de ese gigante. Por ejemplo, Pablo, su gigante, ¿cuál era? El orgullo. ¿Lo dice? Me fue dado un aguijón en la carne, le he pedido al Señor que lo quite, se lo he pedido 3 veces y me dijo, no, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿No? Entonces, el orgullo era una especie de gigante que tenía que él vencer. Cada uno de nosotros tenemos áreas diferentes. Dice que la Biblia que cada uno somos tentados en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios deseos carnales, y estamos batallando con algo. Ahora, lo interesante es que Dios ya nos dio la victoria en todas y cada una de las áreas. Hay gente que ha tomado su victoria en el área de la sanidad de aquí. Fueron sanos, ya saben que son sanos por allá de Jesús, pero están batallando en otras áreas. Entonces tenemos que vencer en cada área de nuestra vida, en todas las áreas de nuestras vidas. De hecho dice la Biblia que todos tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Ok, aquí hay otro detalle. ¿Cómo estamos peleando? El problema es que nos ponemos a pelear con el gigante en la carne, y siempre salimos perdiendo porque peleamos en la carne. Fíjate, en Zacarías dice, Zacarías 4:6, y él continúa, este es el mensaje que del Señor para Miguelito. O sea, cada quien póngale ahí su nombre, ¿verdad? Este es el mensaje del Señor para Miguel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor. Entonces, la lucha es espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cuál es el arma que nosotros tenemos para vencer? La palabra. La espada del Espíritu la espada es nuestra arma de guerra. ¿Sí? La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Con la palabra, decía un predicador, yo venzo al mundo con Jesús en mis labios. Jesús es la palabra. El domingo estuvimos hablando del dabar. Tenemos que dejar que ese dabar sea soltado de nuestro ser. O sea, no nomás sale de la boca, sale de adentro de tu ser. Es el espíritu. Dice, en el principio existía el dabar, dice en una versión, y el dabar estaba con Dios, y el dabar era la esencia misma de Dios, dice en la versión hebraica. ¿Sí? El dabar, la palabra que se hace carne, la palabra que da vida, la palabra que vivifica, la palabra que crea. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya me fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, somos participantes de esa naturaleza creadora. Entonces, si Dios creó con la palabra, también nosotros creamos con la palabra. Cualquiera que le diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga, le será hecho. Dile al de junto, lo que digas, creyendo, te será hecho. Amén. Sí, lo que digas creyendo, te será hecho.
Ok, 2 Corintios, vamos al capítulo 10, versos 3 al 5. Dice la palabra de Dios que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa la palabra militar? No militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Voy a parafrasear esto, ¿sí? Dice la Biblia que sometamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo pensamiento que te llegue tiene que pasar por la palabra de Dios. Aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, porque las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Jesús. ¿Es Dios? ¿Sí o no? ¿Y Jesús es la palabra? Entonces yo puedo decir que las armas de la milicia son poderosas en la palabra para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que con la palabra voy a destruir toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Qué es un gigante? Yo lo definí para mí mismo, ¿no? Para mí, ¿qué es el gigante? Para mí el gigante es un espejismo, una ilusión óptica, una realidad engañosa e ilusoria que presenta el enemigo para tenernos entretenidos y no conquistar la tierra que se nos dio como heredad. Fíjate, es una ilusión óptica. ¿Qué decían ellos cuando iban a la tierra prometida? Ellos nos ven como langostas, o sea, leían el pensamiento. La gente estaba aterrada. Si tú lees, la gente estaba aterrada porque Israel llegaba ahí, porque habían oído las maravillas que había hecho Dios. ¿Pero qué? Esa ilusión óptica que ellos tenían, ese espejismo, esa mentira, esa sombra que el enemigo ha levantado. ¿Sí? Es solo una sombra, puse. El tamaño de la sombra depende de la posición de la luz. Yo soy fotógrafo y entonces fotografía es estudiar la luz. Entonces el tamaño de la sombra depende de la calidad y de la posición de la luz. Entre más alta sea la luz, más pequeña va a ser la sombra. Entonces Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entre más comunicación, entre más comunión tengas con Jesús, tus problemas cada vez se van a hacer más pequeños. Dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. Hoy estamos hablando, cualquiera que diga este monte, si te pones abajo del monte, ¿cómo se ve? Pero si lo pasas en los cielos con un avión, ¿cómo se ve el monte? Entonces, ¿en qué posición te pones? Jesús te puso en lo alto. ¿Tú en qué posición te estás poniendo? Yo no sé con qué estés batallando. Hay unos que están batallando con las finanzas, hay otros que están batallando con la droga, el alcohol, la porno, la esposa, no sé con qué estés batallando. Pero, digo, yo conozco, así como dicen, yo conozco a mi gente, yo sé de qué pie cojea cada quien. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es, así como le creíste a Dios en ciertas áreas para la sanidad, así le tienes que creer para las finanzas. Así como le creíste para otra cosa, le tienes que creer para lo mismo. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Dios ha prometido estar contigo de vez en cuando. Todos los días, hasta el final. Entonces Dios está contigo. Voy a ver si alcanzo a leer, quiero leer el pasaje de 1 Samuel 17, donde viene lo del gigante. Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damín, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron en el campamento en el valle de Ela. Unos estaban en un monte, había un valle de por medio, y los otros estaban en el otro monte. Dice más adelante, dice, preparándose para la batalla, para presentar batalla a los filisteos. ¿Sí?
Y a mí me llama mucho la atención cómo se preparaban para la batalla. ¿Alguien ha leído el pasaje? ¿Qué estaban haciendo? Haciéndose locos. Yo me acordé como cuando estábamos en la primaria. Cuando estábamos en la primaria y te peleabas con alguien y nos vamos a la salida y ya estás bien preparado. Y ¿qué pasaba a la salida? ¿No? Agarrarse de palabras y no pasaba nada. De hecho, yo creo que mi primer moquetazo me lo dieron en la secundaria. yo seguía como siempre haciéndome de palabras hasta que me dieron el primer moquetazo. Ya cambiaron las cosas. Dice, preparándose para la batalla. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por un valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero, como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Y eso está interesante. ¿Para qué salieron? O sea, ni están peleando. ¿A qué vinieron? ¿A hacerse majes? Y se supone que Dios estaba con ellos, ¿no? Bueno, no se supone, Dios estaba con ellos. Era el pueblo escogido. ¿Qué te dice? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan uno de ustedes para que baje a la lucha conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Dice la Biblia que el temor del hombre, ¿sabes? Lo único que intenta ser el gigante en tu vida, ¿sabes qué es? Ponerte miedo. Porque sabe que si logra meterte miedo, el miedo te ata. El miedo te ata. ¿No has visto cómo la gente se queda tan paralizada de miedo? Pero es lo único que puede hacer. No me acuerdo quién decía, alguien decía que el diablo era como un ratón con megáfono. O sea, nada más hace mucho ruido. Ahora, ¿qué voz estás escuchando? Si estás escuchando la voz de Dios, ¿qué crea en tu vida? Fe. Pero si no estás escuchando la voz de Dios, la voz que escuches, ¿qué va a provocar en ti? Temor, miedo, ¿sí? Duda, desconfianza. La Biblia dice que el que duda, ¿qué va a recibir de Dios? No piense quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. No vas a recibir nada si hay duda y temor en tu corazón. Dice, al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. El cometido, las palabras habían cumplido su cometido. El propósito del enemigo es infundirte miedo. Había un hombre de Belén llamado, aquí se Jesé en esta versión, Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo. ¿Cuánto tiempo? 40 días. O sea, preparados para la guerra, 40 días y no hicieron nada. Imagínate, ¿qué te está diciendo esto? Que mientras dejes gobernarte por el temor, ¿qué vas a hacer? Nada, y van a pasar 40 días o 40 años y no vas a hacer nada. Ni para adelante ni para atrás. No, para atrás, el que no avanza retrocede. Yo todo va avanzando y tú te quedaste ahí. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David, todos los israelitas, estaban en el valle de Ela. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Verso 19. De Ela. Peleando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Peleando? ¿Luchando? Aquí dice pelear. Pues nos llevaban 40 y el otro 40 días nada más metiéndoles miedo.
Yo no sé por qué dice luchando en sus interiores, yo creo, para animarse. El pleito interior, yo creo, nada más. Me aviento, no me aviento, voy, no voy, le entro al negocio o no le entro al negocio. ¿Qué volé? ¿Cuánto tiempo has estado luchando así? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Y si no funciona? ¿Y si no pega? ¿Y si me quedo sin lana? Sí se va. Bueno, ahí se las deja de tarea. Al día siguiente David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé o Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaban gritos de guerra. Como en la primaria les decía, ¿qué traes? No, ¿qué traes? No, que tú y que la tuya. Nomás no hacían nada. Nada más de palabras, pero no hacían nada. Mientras hablaba con ellos, o sea, con sus hermanos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. David tenía un espíritu diferente. David tenía un espíritu diferente. ¿Se acuerdan cuando lo estaba persiguiendo Saúl y terminó en en la cueva de Adulam? Llegaron a él todos los que, los afligidos, los perseguidos, los endeudados. ¿Y en qué se convirtieron toda esa gente? En los valientes de David. Un hombre que era capaz no nada más de enfrentarse al enemigo, sino de cambiar a la gente que estaba a su alrededor. Dile al que está junto a ti, tú eres agente de cambio. ¿Sí? Verso 24 dice, en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. El enemigo solo intenta asustarte. Si lo logra, ya venció. ¿Cuántas veces dice en la Biblia, no temas? 365. ¿Cuántos días tiene el año? Una por día. Una por día te está diciendo Dios. No temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. De vez en cuando te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces David preguntaba a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Fíjate, un hombre diferente. Si yo puedo con eso, pero a ver, ¿qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? O sea, está preguntando, ¿qué me puedo llevar si venzo en esta victoria? Exención de impuestos. ¿Cuántas veces te lo has preguntado tú? Porque a veces tenemos ese mal dicho de más vale pájaro en mano, y estás aferrado a ese pajarito en mano y dejando ir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Sí? David era un hombre que siempre iba más allá. Ellos respondieron lo mismo que antes te habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien mataba a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones. ¿Por qué has venido aquí? Solo para poder ver la batalla. O sea, nada más vienes de chismoso. Dice, algunos que oyeron a David preguntaron, fueron a contárselo a Saúl, y este lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear con él. ¿Cuántos años tenía David ahí? 16, 17 años. Imagínate un chamaco diciéndole al gran rey de Israel, no temas, su majestad, yo peleo por usted, yo me echo a este. ¿Ven? Dice, fíjate lo que le contesta Saúl, no puedes ir tú solo a luchar contra este filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven, en cambio él ha sido hombre de guerra desde su juventud. No, hombre, tú no puedes hacer este negocio, no es para ti, tú no naciste para eso. ¿Te han dicho? ¿O te ha dicho el enemigo? A veces el enemigo te habla al oído, a veces usa a tus parientes o a los mismos brothers cristianos
para decirte, tú no puedes. Y la Biblia, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces a esa gente que te diga, tú no puedes, tú le debes decir, todo lo puedo. A esos pensamientos que el diablo pone en tu cabeza, tú le debes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David contestó, cuando yo era el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre. Si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si volvía para atacarme, lo agarraba de la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león, un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Fíjate el modo de pensar que tenía David en comparación a los demás. Los otros se veían como el ejército del Dios viviente. Él estaba determinado a hacer. David sabía quién era, y David sabía quién era su Dios. Ok, me voy a ir más rápido. Dice, luego Saúl hizo que vistieran a David con la misma ropa que él usaba. Fíjate, esto es bien interesante. Él dice, yo peleo por ti, y dice, ok, saquen mi armadura y póngansela. O sea, la gente te va a decir, si vas a hacerlo, hazlo a mi manera. Yo te voy a enseñar cómo. Espérame, tú me vas a enseñar cómo. No puedes tú. Tú no estás pudiendo y quieres enseñarme cómo hacerlo. No, mejor déjame consultar con Dios, y como Dios me diga, así lo voy a hacer. Sí, vamos a saltar un poquito. Entonces quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras representan los 5 ministerios. Cualquier ministerio en las manos de Dios hace pedazos al enemigo. Las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. El filisteo a su vez se acercaba un poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo, ven aquí, que voy a tomar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, dice en esta versión. Lo que decíamos al principio, la guerra, Dios les dijo, no hay necesidad de que peleen ustedes, yo peleo por ustedes. Esfuérzate y sea valiente. ¿Qué me tengo que esforzar si Dios va a pelear conmigo? ¿En qué me tengo que esforzar? En creerle a Dios, en mantenerme firme en las promesas que Dios me ha dado. Si Dios dijo, así va a ser. No importa lo que vea, no importa lo que sienta, lo que importa es lo que Dios dijo. Amén. Dice al filisteo salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Voy en verso 49, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola contra la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó con cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con una sola honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza al gigante con su misma arma, con su misma espada. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y a las puertas de Ecrón, por todo el camino que va de Saraín a Gad y Ecrón, y se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon en su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. La lucha es espiritual. Tenemos que pelear la batalla de la fe, pero para eso necesitamos fe. ¿Cómo vamos a pelear la batalla de la fe si no tienes fe? 40 días en ¿Y cómo se consigue la fe? ¿Dónde se compra? Dice en la versión Dios habló, ¿ya la tienes, hijo?
Romanos 10, 17. ¿Qué dice ahí? Con esta termino. Romanos 10, 17. Así que la fe nace, ¿a qué? Al oír el mensaje. ¿Sí? Y el mensaje de parte de Dios. ¿A qué viniste a oír aquí? Vienes a oír el mensaje que Dios ha preparado para ti. Este mensaje está diseñado para traer fe a tu vida, para incrementar tu fe, para que puedas vencer todas las vicisitudes que la vida te presente, sean económicas, de sanidad, de familia, de lo que sea. Dios ha prometido estar contigo, pelear tus victorias y darte aparte la victoria a ti. Porque vamos siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.